Bienvenida, hoy vamos a trabajar la introducción a la dialéctica. Dentro de esta introducción a la dialéctica vamos a ver cómo la dialéctica constituye uno de los sistemas de pensamiento y una de las soluciones de la filosofía con gran arraigo en la filosofía política por sus características propias. Veremos cómo la dialéctica pasa de los principios postulados griegos hasta los elementos más contemporáneos, atravesando a Hegel y atravesando a Marx. La dialéctica como forma de estructurar un pensamiento y como forma de razonamiento ha sido vista como la base de la filosofía científica, de la acción, del desarrollo social, del desarrollo de la historia. Ha sido empleada y es fundamental para entender las interacciones sociales, las luchas de clase y el desarrollo de la historia. Es tal vez una de las ideas más interesantes que podemos trabajar nosotros desde la filosofía política y aún más desde esta filosofía política que busca ser parte de la base del pensamiento estructural y sustantivo del sociólogo o de la socióloga en la que se van a convertir ustedes. Así que bueno, continuamos con esto. Para los griegos estaríamos hablando de una dialéctica que fundamentalmente es el diálogo. Esta dialéctica de la que estamos hablando es una dialéctica en la que las personas razonan en colectivo, es decir, hay una persona planteando una idea y hay otra persona rebatiendo esta idea con unos argumentos sólidos. Este es el origen de la dialéctica. Estamos hablando de un razonamiento conjunto que involucra la interacción entre uno que plantea un elemento principal y otro que puede de una u otra forma refutarlo o argumentar o contraargumentar con él. Es fundamental esta idea porque es la base de la dinámica de comparación del pensamiento que luego veremos, ¿no? Fundamentalmente como eje es precisamente esto, es la exposición de uno o de otro sujeto, de una o de otra sociedad, de una o de otra forma de pensamiento que se rebate en una situación y en un espacio determinado y que termina generando una opinión, un resultado o, como ya veremos, una idea o una síntesis particular. Hegel, como un filósofo de su época, va a plantear una revisión de la filosofía griega. La filosofía griega como la madre de la filosofía, pero también como una manantial de ideas que son necesariamente revisadas nuevamente en este periodo de la historia. Hablaremos entonces de un Hegel que va a plantear que no es tan cierto, que tiene que ver mucho con el idealismo, que, bueno, que lo ideal no existiera, o que aquello que, como planteaba Kant, lo nouménico no fuera algo que podamos, con lo que podamos trabajar, sino que todo lo contrario, como un idealista, Hegel va a decir, no, lo racional es real y la realidad está estructurada. Ahora, a la estructura de la realidad, Hegel lo plantea diciendo, bueno, la estructura de la realidad está basada en las relaciones y estas relaciones son dialécticas. Así que Hegel va a resolver esta situación de que plantearía antes Kant y diría, bueno, no, solo existe el fenómeno, que es con lo que yo experimento y con lo que yo me apropio y con lo que yo puedo relacionarme, y el nomen, que es aquello con lo que es inmaterial, que es aquello con lo que yo no puedo relacionarme, porque no lo tengo allí, solo es un elemento y de la idea, ¿no? Así que bueno, Hegel va a ir a contradecir esto, va a decir, no, lo racional también es real. Y bueno, y esta realidad funciona, se articula de manera dialéctica. Va a decir Hegel que bueno, no solamente la realidad es estructurada, que además es estructurada en sus relaciones, y esas relaciones son dialécticas, sino que la realidad es historia, y la historia es la manifestación del proceso dialéctico.
sí mismo, porque la historia es una manifestación del desarrollo del espíritu hacia el espíritu absoluto. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, quiere decir que hay un proceso de complejización y de reestructuración de la historia, que hay un proceso de desarrollo de lo espiritual, entendiendo lo espíritu igual como la manifestación del universo, ¿no? Entonces, este universo que se va complejizando y se va haciendo cada vez más perfecto, cada vez más organizado, cada vez más estructurado, se da en un proceso histórico que en sí mismo es dialéctico. Entonces la historia como manifestación va a plantear que el momento anterior va a cargar la semilla del momento posterior y que en la manifestación o la no manifestación de algo va a tener que ver precisamente con ese proceso histórico en el que se encuentran las cosas, las personas, los entes y por supuesto las interacciones que a fin último son la realidad en sí misma. Se va a decir, bueno, esta manifestación es precisamente el proceso continuo. Estamos hablando de una historia del movimiento, estamos hablando de dialéctica fundamentalmente del movimiento. En esencia, para Hegel, la historia es devenir. La historia es aquello que va avanzando y ocurriéndonos. La historia es aquello que nos ocurre, lo que no nos ocurre y aquello que nos contradice. Y la historia es aquello que después de la contradicción genera un cambio, genera progreso, genera una sustitución de una idea por la otra. Un elemento interesantísimo en la idea de Hegel es que cuando él nos hablará de la libertad y nos habla de este proceso de la libertad y de las necesidades, y esta es una idea muy política en Hegel, nos va a decir que, bueno, que nosotros asumimos a las necesidades como elementos independientes, pero que realmente las necesidades están generadas por aquellas personas que van a satisfacer nuestras necesidades, con lo cual nuestra libertad como manifestación de la resolución de nuestras necesidades es una libertad limitada, guiada y que está definitivamente compactada por la acción del otro. Y esto va a ser bien interesante porque esto es una de las partes que toma Marx, que vamos a ver más adelante, como una forma en la cual va a decir, bueno, hay algo que contiene la libertad al desarrollo y al avance de los elementos dialécticos que tienen que ver con esto. Y va a hablar, bueno, de cómo esta manifestación del uso, del intercambio y de las relaciones con quien genera la necesidad va a ser fundamental. Eso ya veremos cómo lo llama Marx, pero ya acá Hegel lo estaba planteando. Estamos hablando, recuerden, un proceso de la modernidad, estamos hablando de un avance desde un punto de vista en el cual se empiezan a generar procesos de dominación que acompañan la labor. Si bien venimos de un proceso feudal, acá vamos a continuar un proceso premoderno y moderno en el cual esta libertad se ve cada vez más en peligro. Ahondando en el proceso histórico dialéctico de Hegel. Entonces, la historia universal es universal y racional y tiene que ver con la lucha de los pueblos, tiene que ver con cómo los pueblos se van organizando, ¿no? Aquí hay algo interesante que va a decir, bueno, hay un planteamiento previo, que es un primer momento, que es una afirmación, luego va a aparecer una realidad, un movimiento, una idea, una reestructuración, una conjugación de necesidades o un comportamiento colectivo que va a plantear una negación a esa afirmación, a ese estatus previo. Por ejemplo, en aquel caso podemos hablar de el rey es la manifestación de Dios en la tierra, o solo a través de la iglesia se puede uno conectar con Dios. En este momento no, en este momento ocurren cosas como las reformas de la iglesia, donde usted puede llegar a Dios directamente, donde usted puede llegar a la salvación por sus propios medios. Entonces aparece como respuesta una sublación, donde lo que va a plantear es precisamente una relación de aceptación y de superación de lo que está pasando.
Para los que reescriben a Hegel y lo traducen, hablaremos de tesis, antítesis y síntesis, pero fundamentalmente se ha llamado de una o de otra forma. La historia resultante es la relación de lo que ocurrió y que generaba una realidad, la presentación de un fenómeno que cuestiona esa realidad, y en esa interacción se va a dar una nueva realidad que puede ser la conjugación o la negación o doble negación de la primera afirmación, es decir, de la realidad persistente. Por eso le doy el caso de la religión católica y después de sus múltiples divisiones. Hoy día aparece el protestantismo planteando precisamente que hay una relación directa, no hay una relación mediada por la iglesia como tal. Y aún así las personas siguen creyendo en Dios y siguen avanzando. Entonces fíjense cómo esto que va pasando en un proceso histórico, pero que además de ser un proceso histórico, también se da en un momento histórico, pues por supuesto como Hegel y todos nosotros somos sujetos históricos, va a ser muy importante para el pensamiento hegeliano. Esto de qué ocurre con lo que existía, qué ocurre con lo que se presenta ante lo que existe y qué ocurre como resultado de esas contradicciones o de esa interacción. Eso va a ser fundamental para pensar la dialéctica en Hegel, pero también va a ser fundamental para pensar, si nos damos cuenta, los procesos políticos en todos sus espacios. Estamos hablando de que los procesos políticos están amparados por condiciones ideológicas que a su vez describen una forma, una estructura de gobierno, una estructura de Estado y una estructura de bienestar, que ya lo venimos viendo en las clases anteriores. Por eso se dan determinados contratos sociales. En este caso, podríamos incluso decir que un contrato social puede ser superado por otro contrato social porque los sujetos han planteado una antítesis de lo que existía antes y del orden que estaba allí. Y este es el planteamiento fundamental que nos conecta a esta dialéctica hegeliana con la filosofía política y con la filosofía económica en algunos casos. Marx va a tomar de Hegel los aspectos más racionales. Se va a sacar de encima los aspectos más espirituales de la teoría hegeliana. Aquellos elementos más idealistas, que tienen más que ver con las indefiniciones, que tienen más que ver con esta conexión con la complejización de las cosas, y él lo va a llevar más hacia lo material, hacia lo positivo, hacia lo histórico, sí, pero a lo material, a lo concreto. Entonces, Marx va a rescatar el aspecto racional de la filosofía de Hegel desde su elemento materialista. Y para Marx, entonces, este proceso histórico es un proceso ya no de lucha de los pueblos, como lo plantea Hegel, sino de lucha de clases. Estamos hablando de la lucha entre el oprimido y el opresor, el dueño de la fábrica y el obrero, el productor y quien le genera la necesidad de producción. Estamos hablando entonces que hay un conflicto entre el capital y el trabajo a nivel general. Este proceso dialéctico histórico tiene que ver, o para tiempos de Marx, entre el capital y el trabajo, es decir, entre el empleador básicamente y quien es empleado. Va a ser interesante porque va también a plantear Marx que bueno, eso es independiente de lo que gana el trabajador, porque usted dirá, bueno, pero si yo soy un trabajador y gano miles de dólares, pues entonces no habrá ningún problema. No, el problema está en que el empleador o el sujeto dueño de la parte de producción siempre se va a quedar con la mayoría de la ganancia, porque si no, el capital no tendría sentido como sistema, como elemento para la producción de riqueza de quienes son dueños de los elementos y de los aparatos de producción. Entonces va a plantear Marx directamente que no es la lucha de los pueblos, él incluso lo va a llevar al pueblo internamente y que dentro del pueblo y sus relaciones de desigualdad, de control, de dominación y de sumisión, específicamente dentro de las relaciones de producción, vamos a encontrar el desarrollo mismo, la historia. Vamos a encontrar el proceso dialéctico que ya venía invocando Hegel. Como principio fundamental, sí,
Marx va a plantear esta dinámica dialéctica contradictoria que se opone, que se confronta y que termina generando por vía de los procesos revolucionarios, por vía de los procesos de conflicto, un cambio. Los no marxistas van a decir, sí existe un proceso dialéctico, sí existe un proceso material, sí existe una relación de contradicción, pero la verdad es que el desarrollo histórico, dialéctico de la sociedad puede también pasar por procesos basados en la cooperación y no en la lucha, con lo cual empieza a desarticularse un poco la idea de Marx y se plantea desde otro eje, es decir, un eje menos conflictivo, un eje más asociado al vínculo del desarrollo como tal, como objetivo en sí mismo, como proceso de complejización, pero como proceso también de desarrollo de la sociedad, porque una sociedad puede desarrollarse por la vía del conflicto y la revolución social, o puede también desarrollarse por medio de la cooperación, los elementos democráticos y los elementos que tienen que ver con los sistemas de ponerse de acuerdo. Así que no solo existe esta contradicción entre los opuestos y los contrarios, también existe algo que es lo complementario. Y esto es lo que van a plantear los nuevos marxistas. Estamos hablando del marxismo sin violencia, sin guerra, sin, por así decirlo, sin conflicto. Un marxismo libre de conflicto y de contradicción, porque puede existir un marxismo de desarrollo, de planteamiento dialéctico, de dialéctica material, que no contempla precisamente esto, bueno, porque las sociedades también van cambiando y eso va a ser importante. No podemos cuestionar un sujeto histórico desde nuestra historia sin llegar a cometer el error de no entender todo el proceso en que se encontraba el Seiger, el espíritu de la época, va a ser fundamental en todo este asunto. En resumen, entonces, la dialéctica y su influencia en la política va a estar dada por los elementos propios de la manifestación del espíritu, como el universo se manifiesta en el desarrollo de lo animal, en el desarrollo de la naturaleza. Engels va a hablar un poco sobre eso, pero nunca termina de desarrollar su hipótesis sobre los elementos dialécticos de la naturaleza, pero sí existen ideas sobre precisamente las manifestaciones del espíritu de lo universal como una manifestación de la dialéctica y como una manifestación de la complejización social. La dialéctica también como fundamento del progreso, es decir, se dan las tesis, las antítesis y las soluciones de estas como una forma de progreso, de orden, de organización y de avance social. Y por supuesto, como ya dije, como un proceso de organización, entendiendo que la humanidad, el universo, todo lo que lo envuelve, está en un proceso continuo desde el primer momento en que empezó a desarrollarse de complejización y de materialización de unas estructuras mucho más sólidas y de múltiples relaciones que cada vez se van haciendo. Hoy día es fácil para nosotros entender cómo el pensamiento dialéctico también nos da sentido, por ejemplo, del intercambio de las democracias, de los gobiernos, de las autoridades y, ¿por qué no?, también de las relaciones más cercanas, de los grupos humanos más cercanos como la familia y como los amigos, donde siempre se está planteando una interacción al más puro estilo griego, pero también una interacción en las relaciones de poder y las relaciones de trabajo, con lo cual la dialéctica es fundamentalmente un pensamiento y una rama de la filosofía que nos da mucho, mucho que hacer en la filosofía política y con la que vamos a trabajar en este curso. Bueno, hasta acá quedamos y vamos a trabajar precisamente estas influencias de la dialéctica, unos capítulos con los materiales que van a estar en la plataforma, así que bueno, nos vemos en el seminario y les pido, bueno, mil disculpas por esta voz, porque como se dan cuenta un poco. Que tengan buenas tardes y nos vemos en